Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído.
ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo. Tú sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Oh, cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Porque cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Oh sí, cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Vamos a declararlo una vez más. El sordo oye. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Adoremos al Rey, vamos a adorarle, adoremos al Rey, adoremos al Rey, porque Él es digno. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Adórale con tu voz, con tu aplauso. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantar un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su
el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. A llevar. Dile una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres. Buenos días, mis queridos hermanos. Este es el día que ha hecho el Señor, día domingo. Ya es el segundo domingo del mes de noviembre. Vamos finalizando el año paso a paso. Los días van más rápido de lo que desearíamos algunos, o de pronto de lo que sí esperamos algunos que sucedan. Pero hoy tenemos que gozarnos en el Señor, de que Él sea nuestro Dios, de que nos ha dado el don precioso de la vida y que podemos, a pesar de las dificultades, poder disfrutar de su presencia. Aún en medio de las crisis y las dificultades, podemos acercarnos a Él con gozo. Estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra de Dios, con fidelidad a nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, con fidelidad a la amada del Señor que es la Iglesia, y claro, por supuesto, con fidelidad a nuestra familia. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da hoy de venir hasta ustedes, llegar a ustedes con la palabra del Señor, para reflexionar en lo que ésta nos dice, cómo trae aliento a nuestro corazón, cómo también nos motiva a abandonar algunas cosas que desagradan a Dios. Bueno, estamos aquí para gozarnos en Dios, de gozarnos de su inmenso amor, de que Él sea misericordioso para con todos y cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, vamos a orar al Señor, a pedir su dirección para nuestra vida, y a pedir su dirección en este momento que reflexionamos en su palabra. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestra mente y corazón para recibir tu palabra, para que esa palabra tuya, Señor, se encarne en nuestra vida y podamos ponerla por obra, regocijándonos de tu presencia y de que seas nuestro Dios, nuestro Señor y dador de la vida. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, a sus familiares y amigos que en este momento están escuchando la palabra del Señor. Tu bendición sea sobre ellos y les guarde en todo tiempo.
Guíalos conforme a tu propósito. Haz que tu gloria resplandezca sobre sus vidas, sobre sus hogares, trayendo bendición. Te pedimos, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que traigas aliento a la vida de la familia de Fabio Beltrán, el pastor de Betania. Tú le has llamado a tu presencia, Señor, por eso te pedimos que seas consolando a su familia, trayéndole aliento a su corazón. Y sigue, Señor, bendiciendo nuestras vidas y glorificándote en todos y cada uno de nosotros. Y continúa, Padre, con tu inmenso amor cubriendo la vida de Miriam y de Diana. Tu bendición sea sobre ellos. También te pedimos tu bendición para la vida, Señor, de nuestros familiares y amigos, donde se encuentren, tu bendición y tu gloria les alcance. En el nombre de Cristo te lo imploramos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos en crisis. ¿Qué podemos hacer? Usted se podría preguntar, estoy en crisis. ¿Qué puedo hacer? Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 27, versículo 15 de la palabra del Señor. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Están en un momento navegando allí en alta mar y los vientos soplan fuerte, se desata una gran tempestad, la tormenta lleva el barco de un lado para otro cual si fuera un papel. Los marineros, a pesar de toda su experiencia y toda su sapiencia, están asustados, se encuentran en crisis y alguien les dice, ¿por qué tienen temor? Estén tranquilos. Dios nos va a llevar a puerto seguro y no vamos a perecer. Ninguno de nosotros va a perecer porque Dios nos va a guardar. Eso le dice el apóstol Pablo a aquellos hombres cuando lo llevaban en un barco en su viaje a Roma y él iba como prisionero. Bueno, estaban atravesando una crisis. Generalmente, al enfrentar crisis es cuando más vulnerable nos podemos sentir, por lo que nos cuesta mucho trabajo encontrar las soluciones que necesitamos. Pero en esos momentos de crisis, cuando debemos buscar las herramientas adecuadas y luchar por aquello que necesitamos. Cuando tenemos que enfrentar una crisis de cualquier tipo, cualquiera que ésta sea, nos estresamos, nos angustiamos y cada uno de nosotros entonces en ese momento de crisis puede sentirse paralizado momentáneamente porque no encontramos una solución. Porque nos encontramos en una situación nueva ante la cual los recursos que siempre hemos utilizado, las cosas que siempre hemos hecho, no nos funcionan. Pero nuestra actitud y nuestra forma de reaccionar depende el buscar y encontrar una solución o quedar atrapados en el dolor y en los problemas que estamos viviendo, aquellas cosas que estamos padeciendo en el momento. Los problemas que nos trae la crisis o que creemos que en la que estamos nos va a provocar en un futuro cercano una mayor dificultad, entonces todo esto nos provoca estrés, angustia, tensión, temor, coraje, inseguridad y muchas más cosas. Estas emociones hacen que nos enojemos y nos irritemos fácilmente. Nos puede hasta volver agresivos y nos puede causar sentimientos de frustración, de inseguridad, de tristeza y aún de depresión. Las crisis son de diferente tipo. Hay crisis económicas, hay crisis emocionales. Esas crisis nos acompañan y nos provocan
problemas en nuestro tiempo, sea por salud, por relaciones, baja autoestima o por la autoimagen, capacidad para tomar decisiones inadecuadas y muchas más cosas como les hemos mencionado. Bueno, ¿qué hacer entonces en los momentos de crisis? Tal vez en este tiempo te encuentres en crisis a partir de la situación que se está viviendo por el COVID-19. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Ya hemos avanzado varios meses en medio de esta crisis y llegamos a este punto en el cual nos preguntamos, bueno, ¿qué hacer? Lo que encontramos en la palabra del Señor en medio de la crisis que está viviendo esta gente en alta mar por la situación que se está dando, por lo que están viviendo, dice la palabra del Señor allí en el versículo 18 y 19. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que ante las crisis reaccionamos de diferentes maneras y las más comunes las analizaremos ahora a la luz de la palabra del Señor, tomando como base la reacción de estos marineros a bordo del barco en que iba preso el apóstol Pablo. Y dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos dejamos llevar a la deriva. No podían hacerle frente. Entonces, ¿qué hacemos? Dice que como ellos no podían hacerle frente a esta situación, se dejaron llevar a la deriva. En medio de la crisis que estás viviendo, no te dejes llevar a la deriva. No te dejes llevar de un lado para otro. No te quedes sin reacción. No te abandones a las cosas. Ellos no podían hacerle frente y se abandonaron. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Lo primero, mis hermanos, en las tormentas de la vida, lo primero que hacen estas tormentas puede ser llevarnos a la deriva, que nos abandonemos a nuestra desgracia, que nos abandonemos a lo que está pasando, que perdamos toda esperanza. Perdemos de vista nuestras metas, nos olvidamos hacia dónde nos estábamos dirigiendo, nos olvidamos de aquellas cosas que nos habíamos propuesto hacer, dejamos de lado los valores morales y nos desviamos, como estaba Pablo en ese barco junto con los marineros, que se encontraban en una oscuridad absoluta y sin rumbo, como dice la palabra del Señor, y no apareciendo ni las estrellas ni el sol por muchos días, y acosados por una tempestad muy pequeña, ya habíamos perdido la esperanza. Los marineros en aquella época se guiaban por las estrellas, se guiaban también por la brújula, y como estaba una gran tormenta y siendo de noche no salía el sol, no salían las estrellas, o sea, ellos no sabían dónde estaban ni para dónde iban. Tenían vientos contrarios, era imposible mantener el control de la nave. Y así nos encontramos nosotros muchas veces en medio de las crisis, y es posible que te encuentres en esa misma situación en este momento, a la deriva, en total oscuridad, sin saber qué está pasando, sin saber cómo solucionarlo, sin saber a dónde vas ni qué va a hacer de tu vida en el día de mañana. Los vientos contrarios de las tempestades de la vida te están azotando, están contra ti y no puedes tener el control de las cosas. Ellos entonces se dejaron llevar donde las olas los movían. ¿Y nosotros? ¿Dejamos que los problemas nos bombardeen y nos sacudan de un lado para otro? En la vida las adversidades pueden ser tan fuertes que nos desaniman al punto de preguntarnos si vale la pena seguir luchando o no. Si lo mejor sería dejarnos arrastrar por las dificultades que nos están azotando y que vienen sobre nosotros. Bueno, en esos momentos agárrate con fuerza de tu fe, como nos dice Hebreos en el capítulo 10 de los versículos 23 y
versículos 35 al 36. También sería importante la confianza en la fidelidad de Dios, como está en el capítulo 27, en el versículo 23, aquí del libro de los Hechos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Miren lo que la palabra del Señor está planteando. Ellos están desesperados, están asustados. Y el apóstol Pablo les dice: pero ahora os exhorto, versículo 22, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Qué podemos entonces hacer en medio de las dificultades? ¿Qué podemos hacer en medio de las crisis? ¿Qué podemos hacer en este tiempo en el cual de pronto estás pasando por alguna dificultad de esas que no puedes resolver? Confía en la fidelidad de Dios. ¿Él te ha fallado alguna vez? No. Y no lo hará en este momento que está siendo difícil para ti. No te abandonará ni te dejará. No te abandonaré ni te dejaré, dijo muchas veces el Señor a varios de sus discípulos, a varios de sus siervos, a aquellas personas que Él llamó. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ese Dios al cual Él cree, al cual Él le sirve, al cual Él pertenece, no los va a dejar, no los va a desamparar. Y eso también es para ti y para mí en el día de hoy. ¿Qué podemos hacer entonces en medio de las crisis? Bueno, en primer lugar, al enfrentar una crisis de cualquier tipo, cualquiera que sea, es importante separar los problemas de cada área. Si estás enfrentando diferentes dificultades, sepáralas. Si hay crisis económica en tu vida y eso te ha ocasionado problemas de familia, separa ambas cosas. Una cosa es el problema económico y otra cosa es el problema familiar. Si hay un problema de salud en tu vida, una cosa es el problema de salud en tu vida y otra es las relaciones con la familia. Así que el problema nuestro muchas veces es que ante una dificultad, ante una crisis, ante un problema, entonces mezclamos todo y lo volvemos macro como uno solo. Y no encontramos entonces salidas. Así que lo primero que debes hacer es enfrentar la crisis de cualquier tipo y separa los problemas de cada área. Recuerda, no te dejes llevar a la deriva. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Lo otro que no puedes hacer en segundo lugar es no te deshagas de las cosas importantes. Dice el versículo 19 del capítulo 27 de Hechos donde estamos tratando. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué hicieron ellos en medio de esa tormenta, en medio de esa prueba, el barco a punto de naufragar? Se deshicieron de la carga, botaron todo lo que habían. Pero las cosas no mejoraron con el viaje del apóstol Pablo a Roma, como hemos leído. No permitas que tus pensamientos alimenten tus preocupaciones. Está comprobado a nivel mundial que el 75% de las preocupaciones que tenemos las personas jamás suceden. Nunca suceden. El que 75% de las preocupaciones que tenemos las personas, que tiene la gente, jamás suceden. Pero nos preocupamos. Y esta gente estaba totalmente despreocupada y en su preocupación les llevó a deshacerse de muchas cosas. Y eso puede suceder en nuestra vida, que lleguemos a tomar decisiones equivocadas simplemente porque nos angustiamos en medio de la crisis. Ellos, ¿qué hicieron? Dice, arrojaron la carga, lo más preciado y valioso que ellos llevaban. Pero también nos dice que arrojaron los aparejos del barco, o sea, los lanzaron al mar. ¿Arrojaron qué? Las cosas que los podía estabilizar, los aparejos del barco. Pero arrojaron también la comida. Y esas cosas las necesitaban para su sustento. ¿Por qué? Porque tenían que seguir el viaje. Pero arrojaron la comida y era lo que necesitaban para su sustento. Pero también, ¿sabes qué? Se arrojaron ellos mismos.
porque muchos saltaron por la borda y empezaron a nadar hacia la orilla. Cuando estamos en crisis, tenemos la tendencia de deshacernos de las cosas que más necesitamos, de aquello que nos es importante, de los valores que nos rigen en tiempos mejores. Bajo presión, nosotros queremos deshacernos de todo. Nos volvemos compulsivos. Damos por perdidos nuestros ideales, nos alejamos de nuestros amigos y arrojamos por la borda principios importantes que hemos aprendido incluso desde nuestra niñez. Josué capítulo 23 versículo 8 de la palabra del Señor dice: porque es al Señor nuestro Dios a quien ustedes deben seguir siempre, como lo han hecho hasta el día de hoy. Es al Señor nuestro Dios al cual debemos seguir siempre, sean los tiempos buenos o no, sean los vientos favorables a nosotros o contrarios, sea en medio de las dificultades o en medio del gozo, sea en medio de las pruebas o en medio de la calma, como lo han hecho hasta hoy. Ustedes deben seguir confiando en el Señor. Yo debo seguir confiando en el Señor, manteniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él, a pesar de que los tiempos sean adversos. En vez de dudar de las promesas que Dios nos ha hecho, mantengámonos firmes en ella. En lugar de abandonar el plan y el propósito de Dios, el que Él tiene para nuestra vida, aferrémonos a Él con fuerza, a esos planes de Dios, a esa misericordia de Dios, a esa bondad de Dios, a eso que Dios nos ha ofrecido. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguro que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano, no carece de sentido. Pase lo que pase, comportémonos de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Comportémonos de una manera en que la gente pueda darse cuenta de que somos hijos de Dios, que dependemos de Él, a pesar de que las circunstancias no nos sean favorables. Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice así la palabra del Señor: solo compórtense en ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esta es la manera, mis hermanos, en que usted y yo podemos sobrevivir a una crisis y aún prosperar, aún en medio de las dificultades y de las pruebas. En tercer lugar, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor que ellos perdieron toda esperanza. Capítulo 27 del libro de los Hechos, en el versículo 20 de la Escritura. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos habían perdido toda esperanza. ¿Y nosotros? En cuanto a esto, lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 20, es: no te desesperes. No te desesperes. Lo último en tirar por la borda ellos fue la esperanza. Dice, perdieron toda esperanza. Ya habían perdido los aparejos, habían perdido la carga, habían perdido la comida, habían perdido todo lo que tenían. Y ahora, dice, habían perdido toda esperanza. Lo último que tiramos cuando estamos en crisis es la esperanza. Y cuando lo hacemos es porque ya nos hemos dado por vencidos. Pero no debemos hacerlo, mis queridos hermanos. No debemos darnos por vencidos. No debemos darnos por derrotados. ¿Estás pasando por alguna situación, por alguna dificultad que está sacudiendo fuertemente tu vida? ¿Estás a punto de tirarlo todo y vives desesperado? Los marineros de nuestro relato, dice la Escritura, que perdieron toda esperanza. ¿Y sabes por qué?
porque se olvidaron que Dios tenía todo bajo su control, porque se olvidaron de lo que les dijo el apóstol Pablo. Pero esta noche, versículo 23, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dios les había dado una palabra, Dios les había dado un mensaje a través del apóstol Pablo. Les había dicho que ninguno iba a perecer, que el barco sí se iba a dañar, que el barco iba a naufragar, pero que ellos iban a conservar la vida porque lo estaba prometiendo Dios, el Dios de Pablo, el Dios en el cual él creía, al Dios al cual él servía y el Dios al cual él pertenecía. Tú crees en Dios, tú perteneces a Dios, tú le sirves a Dios. Entonces, si crees en Él, si le sirves a Él, si confías en Él, si eres de Él, no tienes por qué tener temor. Entonces, lo primero es no olvidarte de Dios, no te desesperes. Confía en Jehová que Él hará. Ellos se olvidaron que Dios tenía todo bajo su control, que Dios tenía un plan y no se había olvidado de su plan, porque Dios no se olvida de sus planes ni de lo que Él promete. Él tenía un plan y aún en situaciones imposibles puede inyectarnos de esperanza a ti y a mí. En la Biblia, esperanza no es buena suerte. En la Biblia, esperanza no es casualidad. Es una fe que está enfocada en Dios. Como dice el Salmo 31, versículo 24 de la palabra del Señor. Esforzaos todos, vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento nuestro corazón. ¿Estás en crisis? ¿Estás pasando por dificultades? ¿Tienes momentos de angustia? ¿Estás a punto de perder la esperanza? Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Romanos capítulo 15, versículo 4 de la palabra del Señor dice: y lo que dice la Escritura se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que, uniendo nuestra constancia al consuelo que proporcionan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Te vuelvo a citar este texto, Romanos 15:4, para que medites en él si estás pasando por alguna dificultad y estás a punto, como se dice popularmente, de tirar la toalla. Y lo que dice la Escritura, ¿cuál? La palabra de Dios. Se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que, uniendo nuestra constancia y consuelo que proporcionan las Escrituras, mantengamos la esperanza. No te desesperes, espera en Dios, descansa en Dios, mantén tu confianza puesta en Él. ¿Cómo entonces podemos sobrevivir a una crisis, pastor? ¿Cómo sobrevivir a esta crisis? Bueno, vayamos a la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 61, versículos 3. Lo primero que tenemos que reconocer es que nadie está exento a una crisis. Estar vivos es conocer la crisis. Todos nos enfrentamos a las crisis, sean económicas, sean de salud, sean separaciones, sea ruina económica, cualquier tipo de situación que estemos pasando, todos nos tenemos que enfrentar a ella, cualquier situación que estemos viviendo. Entonces, mis queridos hermanos, todos nos enfrentamos a las crisis. Todos nos enfrentamos a las diferentes pruebas, a las luchas, pero no debemos desesperarnos. Como les digo, nadie está exento de una crisis. Estar vivo es conocer las crisis, sea traición, sea ruina económica, sea muerte. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Toda crisis puede ser
superada. Toda crisis puede ser superada, por mala que sea, por dificultad fuerte que encuentres, toda crisis puede ser superada. Nos puede ayudar la crisis incluso a crecer. Para los chinos, la palabra crisis tiene dos significados. Para los chinos, la palabra crisis significa peligro, pero también oportunidad. O sea que toda crisis puede ser una oportunidad. En la crisis se experimenta dolor, negación, rabia, depresión, ansiedad, culpa. Y en muchas ocasiones también nos vienen estas cosas en grandes dosis. La negación, la rabia, la depresión, la ansiedad, la culpa. Entonces recuerda que toda crisis, por mala que sea, puede ser ¿qué? Superada. Pero también, en segundo lugar, pide ayuda si la necesitas. Nadie es experto en todo. Pidamos ayuda cuando lo necesitemos. Si necesitas ayuda o un consejo en finanzas, pídelo. Busca a alguien que te pueda orientar en ello. Si tienes problemas con tu pareja o problemas de salud o cualquier otro tipo y no los puedes resolver solo, busca la información, busca la ayuda que necesites. Cuando el carro sufre algún desperfecto, yo voy al mecánico porque no sé nada de eso. Esta semana me estaba molestando una muela y entonces fui donde el odontólogo. Si cualquier área de tu vida necesita atención, no tiene nada de malo que busques ayuda. Asimismo, cuando necesites ayuda espiritual, busca al pastor. No te quedes esperando si él te llama o te visita. Búscalo. El odontólogo no pasa por tu casa preguntando, oiga, ¿usted necesita que yo le saque una muela? El abogado no toca tu puerta y te dice, oiga, ¿tiene algún caso para que yo le resuelva? Así que mis hermanos, cuando necesites ayuda espiritual, cuando necesites ayuda de cualquier tipo, busca a las personas indicadas para que te ayuden, para que te orienten, para que te acompañen, por lo menos para que oren por ti. Puedes tomar un teléfono y llamarme y decirme, pastor, estoy pasando por esta situación, por favor, ore por mí. Dígale a la iglesia que ore por mí, llama a los hermanos de la iglesia para que oren por ti. Unámonos todos en oración. Y lo principal, mis queridos hermanos, lo primordial, lo más importante, no tengas miedo de ir a Dios. Pasa tiempo presentándole a Dios todas tus angustias. Como está en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Los grandes héroes de la fe como David lo hicieron. Clamaron al Señor en tiempo de angustia, ¿por qué no nosotros? En el Salmo 13 versículo 2 dice que David, él clamó con gran sinceridad, se desahogó delante de Dios, le dijo cómo se sentía. ¿Hasta cuándo ha de tomar consejo mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Salmo 13:2. David clamando a Dios, presentándole su angustia. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Y esperar en Él el resultado. David esperó en Dios y dio testimonio diciendo que el Dios era bueno y te oía y te da y te atiende. Dice el profeta Isaías en el capítulo 61 versículo 3, el Señor Dios te da esplendor en lugar de ceniza, manto en lugar de alegría y manto en lugar de espíritu angustiado. O sea, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Vuelvo a citarte el texto de Isaías 61:3. El buen Dios te da esplendor en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y como dice el salmista, Él cambia mi lamento en baile, cambia mi tristeza en alegría. Por lo tanto, mi querido hermano, entonces convierte tu crisis en crecimiento. Para ello entonces es necesario ajustar nuestros pensamientos y desarrollar nuestra fe. Enfrenta los hechos.
¿Cuáles fueron las causas de tu crisis? Ah, ¿es la pandemia? Esto se escapó de mis manos, pastor. Pero puedes pensar que esto no es el final, no es el acabose, que no es apocalíptico, que no va a venir un nuevo orden mundial todavía, que no va a llegar la marca de la bestia con la vacuna. Debes dejar de estarte preocupando por esas cosas y solamente descansa en el Señor. El problema en el barco era la carga. La botaron y sin embargo siguió todo igual, siguió el problema, porque el problema no estaba en la carga. Entonces, el primer paso es que enfrentes la realidad de la crisis que estás viviendo para volver a estar bien. Los que crecen a través de las crisis aprenden cuáles fueron las esperanzas, los sueños y las expectativas que se dañaron en este proceso. Pero también lo otro que debes hacer es identifica dónde hace falta reparación. No te quedes pensando que ya nada será igual, que ya no va a ser como antes, que ya no podemos relacionarnos como en otras épocas. Y es normal y toca hacer ajustes, mis queridos hermanos, para saber cómo actuar, para saber cómo relacionarte con la familia, con los amigos y para volver a la normalidad. Además, es importante aceptar los cambios, esos son parte de la vida y se van a dar, nos guste o no. Los cambios se van a dar y estarán allí. Por lo tanto, mis queridos hermanos, lo mejor es aceptarlos y tratar de adaptarnos lo mejor posible para aprovecharlos y obtener los beneficios de ellos. Debemos entonces recordar que las crisis sacuden nuestro mundo estable, pero también que Dios nos da la salida en medio de la prueba, que no nos da una prueba que no seamos capaces de resistir. Descubre que Dios te da la fortaleza que tú necesitas, que Dios te da el coraje y la esperanza para que puedas seguir luchando y para que salgas adelante, porque Él está contigo. Yo voy contigo, dice el Señor, como poderoso gigante. Es posible que hoy te sientas sin fuerzas, es posible que hoy te sientas debilitado, que estés a punto de perder toda esperanza, pero sí puedes clamar. Si no tienes fuerzas, clama al que sí las tiene. En el Salmo 18, versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, Dios fuerte, en Él confiaré, escudo mío y cuerno de mi salud, mi alto refugio. El Señor es nuestra roca, nuestro castillo y nuestro libertador. Es nuestro Dios, Él es el Dios fuerte en el cual confiaremos. Es nuestro escudo. Y es también nuestra salud y nuestro refugio. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Confía en Él en este momento de crisis y Él hará. Él se glorificará en nuestra vida. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que alientes nuestro corazón, que alientes nuestra vida y que nos permitas, eterno Dios, en tu infinita misericordia, descansar y regocijarnos en ti. Todo lo pedimos y lo decimos por aquel que vivió la crisis, la superó y nos dio a nosotros la oportunidad de la vida eterna. Con su muerte nos ha traído la redención y nos ha traído la salvación. Glorificamos tu nombre entonces, mi amado Padre, por ello. Gracias por la oportunidad que nos das en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Hacedor. Bendito sea su nombre, glorificado sea Él en todo tiempo, aún en los tiempos de crisis. La palabra del Señor nos dice que debemos recordar con frecuencia la muerte y el sacrificio de Jesús por todos y cada uno de nosotros, que debemos estar anunciando su muerte hasta que Él vuelva. Y para ello nos dejó instituida la Cena del Señor. Porque a través de lo que se conoce como la Cena del Señor, entonces nosotros podemos recordar cómo su muerte fue en victoria para nosotros en el día de hoy. Cómo esa sangre derramada nos limpia de todo pecado. Entonces, dice la palabra del Señor
En el versículo 23, el apóstol Pablo, recordando cómo él recibió de las enseñanzas de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, la instrucción en cuanto a la cena del Señor, y nosotros hoy lo repetimos a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos gracias al Señor por su sacrificio que nos trajo a nosotros vida. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su sacrificio en favor de nosotros y también por haber restaurado la salud o estar restaurando la salud de nuestra hermana Marta Isaura, que confiamos será sanidad en pleno. Oremos al Señor. Pastora, ¿nos quiere dirigir en oración? Padre Celestial, damos gracias por el privilegio que tenemos de dirigirnos hacia ti. Gracias, Señor, por la salud de mi hermana Marta Isaura. Cada día tú vas a estar pasando tu mano poderosa sobre su cuerpo. Gracias, Padre, por el sacrificio que no merecemos, pero que lo hizo por amor a nosotros. Gracias por cada persona que nos escucha. Gracias por los hogares, por las familias, tanta gente que necesita de ti. Pero gracias porque tienes misericordia de cada uno de nosotros. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Nos dice entonces la palabra del Señor que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a los discípulos. El pan representa la vida. En aquella época el pan era el sustento primordial de todos los judíos. Pero el Señor en su palabra nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no solo nos alimentamos físicamente, sino espiritualmente. Y el pan de vida que nos alimenta espiritualmente es Jesucristo. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come jamás tendrá hambre. En su memoria, recordando cómo Él fue entregado por todos y cada uno de nosotros, entonces tomemos del pan y comamos de Él, recordando cómo su cuerpo fue entregado en favor tuyo y mío para nuestra salvación y redención. En su memoria, comamos todos. También nos dice la Escritura que aquella noche, después de haber cenado, tomó la copa y la entregó a los discípulos, diciéndoles que esa copa era una copa que representaba el nuevo pacto en su sangre, y que todas las veces que la bebiéramos lo hiciéramos en memoria de Él, anunciando su pronto regreso, recordando que Él volverá. A través de esta cena estamos recordando no solo cómo su cuerpo fue entregado, sino que su sangre fue derramada en la cruz para limpiarnos de toda maldad. Él ha perdonado nuestro pecado y nos limpia de toda maldad con su muerte en la cruz, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su memoria, recordando cómo su sangre fue derramada para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, entonces bebamos todos en su memoria. Porque todas las veces que bebieres
de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Padre, gracias te damos por poder conmemorar en este día que tenemos esperanza en ti, Señor, que tenemos la esperanza de que nos sacarás airosos de esta prueba, de estas crisis, de estas luchas que estamos viviendo, porque estamos descansando en ti, pero también estamos esperanzados, oh Dios, porque tenemos la certeza de que tú volverás de nuevo, que la presencia tuya es en este momento real con nosotros y será eterna, porque nuestra vida está escondida en tus manos y que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, y que aún las crisis y las dificultades, todos nos ayudarán para bien, porque tú nos darás la fortaleza, ya que lo podemos resistir en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ponga su mano sobre la persona que está a su lado o dele un abrazo y dígale: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y Él ponga paz en tu corazón. Te deseo en el nombre de Jesús que tengas una semana maravillosa, donde Dios cumpla los deseos de tu corazón. Que Él te dé esa bendición. Amén. Lo mismo para todos ustedes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Les amamos mucho. Les extrañamos. Deseamos estar con ustedes muy pronto, reunirnos, gozarnos en el Señor, pero tengamos paciencia. Esperemos con calma, porque recuerde que después de la tempestad vendrá la calma. Bendiciones para todos, que el Señor me los guarde.